Buena mi gente de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal de tecnología. Hoy vamos con un video y les vamos a demostrar un truco más de los que traemos al canal. Cómo conectar nuestro teléfono a nuestro computador y poder acceder a todos esos juegos. Incluso si queremos entrar a nuestro computador desde fuera de casa, acceder desde nuestro teléfono, ya sea Android o iPhone. No hay ningún tipo de problema con el modelo o el dispositivo que usted utilice, ya sea desde un computador si estás en tu centro de trabajo o en tu escuela y quieres acceder a tu computador, echar unas partiditas de los juegos que te gustan, que tienes en tu computador. Eso sí, el computador obviamente tiene que estar encendido. ¿Y por qué le digo de acceder a estos juegos incluso desde los juegos de la nube? Estos juegos llamados de la nube, ya demostramos un video ya en el canal de cómo jugar juegos de la nube sin tener que utilizar los recursos de nuestro computador con la plataforma de Gear4Now. Gear4Now utiliza los juegos en la nube para que tú puedas ejecutarlos en teléfonos y dispositivos de pocos recursos, ya sea un televisor, una computadora o un dispositivo móvil. ¿Y por qué digo de utilizarlo de esta forma? Porque si lo utilizamos directamente desde nuestro teléfono, va a utilizar la Wi-Fi y puede haber un poco de latencia. Pero si lo utilizamos compartiendo la pantalla de nuestro computador hacia nuestro dispositivo móvil, nuestro computador va a estar conectado, debería estar conectado a una red cableada, lo que sería al LAN, y la latencia va a ser menor porque el computador va a estar recibiendo la internet y va a ser mucho más fluida y tú vas a estar recibiendo la pantalla. Y la pantalla de nuestro teléfono va a reproducir un gamepad, digamos virtual, en nuestra pantalla táctil, por lo que vamos a poder ejecutar estos juegos desde nuestro teléfono, por decirlo así. Entonces, podemos hacerlo, como dije, desde el teléfono Android. Vamos a cerrar la sesión aquí y vamos a abrirlo en nuestro teléfono iPhone para que vean. Y luego vamos a hacer el tutorial de cómo hacerlo, que es facilito, es con dos o tres aplicaciones y una plataforma oficial. No les dije, este método es oficialmente de Nvidia, así que no van a tener ningún tipo de problema para ejecutar este programa. Entonces vamos a abrirlo y vamos a entrar en nuestro teléfono iPhone y aquí está la aplicación abierta con lo que sería, no sé si se llega a ver, los botones de un gamepad normal para poder ejecutar los juegos. Puede ser los juegos que tú tengas instalados en tu computador y que tu computador sea capaz de correr, o simplemente juegos de un emulador, como puede ser el emulador de PS3, de PlayStation 3 o otros emuladores de Nintendo, Game Boy, de lo que usted desee, o los juegos en la nube, que son los que mejor se aprovechan por la calidad gráfica y los juegos son muchísimo mejores. Y reproducirlo en un teléfono Android, un teléfono iPhone, no era posible hasta ahora. Así que no se pierdan este video y vamos con el tutorial. Bueno mi gente, entonces lo primero que vamos a tener en cuenta son estas 4 aplicaciones que vamos a tener que instalar. ¿Dónde las vamos a encontrar? Muy fácil, vamos a encontrarla en Morning. Esta página web aquí tiene todo lo que usted necesite, cualquier información, cualquier duda va a tenerla aquí en esta página web. Estos son los programas que debe instalar, los está viendo dónde instalarlos. Obviamente vamos a descargarlo primero, y el cuarto, que es Zero Tier, lo vamos a descargar en su página oficial, no está en esta plataforma, así que vamos a tener que descargarlo aquí en la página oficial, aquí donde dice Download. Pero luego de instalarlo, vamos a hacer el paso por paso primero. ¿Qué es lo primero que debemos instalar? Es Morning, o sea, lo que sería el instalador de Internet Morning. Vamos a instalarlo, es muy rápido y muy fácil. Esto va a servir para crear el hotspot para poder acceder a nuestro computador desde un teléfono. Después vamos a instalar lo que es la aplicación, el cliente de Morning, que va a ser el encargado de hacer todo lo que corresponde con el videojuego y lo que sería el emparejamiento entre el dispositivo y su computador. Vamos a instalarlo, el proceso es bastante rápido, no lleva mucho tiempo el proceso de instalación y lo que es configuración de este método. Pero sí no se deben perder ningún paso para que le salga bien. A uno puede que les resulte más fácil que a otros porque va a ser también en dependencia de sus routers y vamos a ver ese paso después. Y aquí tenemos el cliente. Lo principal y lo que yo recomiendo es que lo ejecuten por primera vez en su computador antes de ejecutarlo en un teléfono Android o iPhone.
vamos a instalar lo que sería Sunchin para hacer el proceso de terminación de instalación de los programas necesarios para ejecutar este método. Cuando se termine de instalar este programa, nos va a dirigir a la página de Sunchin para hacer para loguearnos, o sea, crear nuestra cuenta y posteriormente hacer las configuraciones pertinentes para que funcione correctamente este programa. Pero a la vez que ya tengamos instalado este programa, nos va a reconocer nuestro computador ya en nuestra red. Actualmente estamos conectados por red local, o sea, si queremos conectar un dispositivo, van a tener que estar conectados a nuestra Wi-Fi de nuestro domicilio. Por el momento. Luego, posteriormente, les vamos a enseñar, a mostrar cómo configurar para que se ejecute aunque estemos fuera de casa. Ya estamos creando nuestra cuenta, ponemos un nombre de usuario cualquiera y la contraseña la repetimos. No se nos puede olvidar este nombre de usuario y contraseña, ya que esta página la debemos ejecutar siempre que queramos entrar a nuestro computador. O sea, se ejecuta solamente una vez, luego que dejemos el computador encendido, ya no va a haber que entrar a la página ni poner nada. Vamos a poder acceder desde fuera de casa sin tener que estar entrando a esta página. Como les dije, deben aprenderse la contraseña. Aquí a mí se me olvidó, así que tuve que volverla a poner. No se les puede olvidar porque después es complicado acceder a esta página. Después vamos a lo que sería configuraciones y aquí vamos a configurar todo con respecto, o sea, ponemos el idioma por primera vez y vamos a lo que dice Network, lo que tiene que ver con la red. Después pueden ir configurando todos los apartados según corresponda, según ustedes entiendan, lo que sería ya la relación de aspecto, la calidad gráfica, pero todo eso va a depender del dispositivo que ustedes tengan, así que esa parte no la vamos a tocar porque eso va a estar en dependencia del dispositivo de ustedes. Ya, estamos ejecutando lo que sería Zero. Zero Tier es para hacer el emparejamiento, o sea, crear una red para que entre por el puerto la internet. O sea, nuestro router no tiene salida hacia internet, o sea, no deja entrar a ningún cliente desde afuera. Así está configurado nuestro router, pero con este programa creamos nuestra cuenta, creamos el network que vamos a utilizar, vamos a tener acceso a nuestro computador desde fuera de casa. Bien, yo lo voy a borrar y vamos a crear la cuenta porque esa cuenta ya la tenía creada para explicarle el proceso. Ya, aquí tenemos lo que sería nuestro ID. Este ID siempre lo vamos a copiar, es el que vamos a utilizar y vamos a dirigirnos abajo y vamos a abrir lo que sería Zero y vamos a darle donde dice New. Aquí vamos a pegar y vamos a crear la red. Ya, creamos la red y aquí abajito le va a aparecer donde, o sea, primero vamos a darle acceso, obviamente, y aquí abajito donde está nuestra red Wi-Fi, nos tendría que aparecer otra red, esta red virtual que acabamos de crear, que es que lo que está creando es como un VPN para que ustedes puedan acceder. Y ponemos público, para que sea público poder acceder desde el exterior. Este es nuestro IP, pero lo vamos a cambiar en dependencia del IP de nuestro hogar. Normalmente en nuestro hogar tenemos IP de 192.168. Tal. Ustedes vayan probando. A mí en lo general me funcionó el 192.168.193. Ese fue el que me funcionó y ese es el que puse. Ya, entonces después le vamos a dar aquí para cerrar este apartado y que nos abra el que nos corresponde a nosotros y poder hacer la autorización de esta red. Ya tenemos nuestra IP creada con nuestra red. Ya, y posterior a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro teléfono. En el caso de un iPhone es muy fácil hacerlo, pero si no lo tienen que copiar simplemente lo que sería nuestra ID del network y la vamos a copiar en un papelito, lo como ustedes quieran, si quieren copiarla directamente. Y en nuestro teléfono vamos a descargar la aplicación, igual el cliente de Monlink, vamos a descargarlo. Tanto está, como dije anteriormente, para Android como para iPhone. Entonces lo descargamos y vamos a descargar también lo que sería Zero Tier. Aquí tenemos nuestro cliente, aún no va o sea, ya reconoció la red, pero no nos va a dar acceso. Aquí porque tenemos la Wi-Fi. Entonces yo lo que necesito, y aquí reconoció en modo Wi-Fi, o sea, en red local, pero yo lo que necesito es que me pueda dejar acceder desde fuera de casa. Entonces, para que nos deje acceder desde fuera de casa,
¿qué tenemos que hacer? Descargarnos Zero Tier. Vamos luego a descargarlo. Lo ejecutamos, aceptamos los permisos y le damos en el signo más. Y aquí vamos a poner, como les dije anteriormente, nuestra ID. En el caso del iPhone es muy fácil, simplemente abrimos la cámara para no estar copiando lo que es digitando el número. Le tiramos una foto y copiamos ese número desde la foto. No sé si este truquito se lo sabían, se los dejo aquí, que está muy bueno con el tema de los iPhone hacer esto. Entonces, lo que sería, marcamos, o sea, dejamos presionada la pantalla donde está el número de ID, lo copiamos y lo pegamos donde dice Netgood ID. Vamos a darle a estos interruptores para que se ejecute ese router y colocamos la contraseña de nuestro teléfono. Ya, le damos al interruptor para que lo active y regresamos a nuestro cliente. Entonces, en nuestro cliente vamos a añadir este hotspot y vamos a poner el IP que nos dio la aplicación. En este caso, el IP que nos dio es 192.168.193.244. Lo añadimos y nos va a notificar que debemos añadir este código de 4 dígitos. Entonces nos debería llegar una notificación a nuestro computador, le damos la notificación y aquí vamos a poner un PIN. Ese PIN nos va a llegar al teléfono y lo vamos a digitar, es un PIN de 4 dígitos y le damos a dar para acceder. Entonces luego ya que tengamos ya emparejado, nos va a abrir nuestro dispositivo móvil, ya el escritorio, y simplemente nos vamos a dirigir a lo que sería ya abrir, ejecutar el juego en sí que queremos ejecutar. En este caso vamos a hacerlo por mediación de Here4Now, lo que sería los juegos en la nube de Nvidia. Tenemos la aplicación aquí en el escritorio, vamos a ejecutarla y vamos a poner un juego para mostrarles cómo se ve, cómo corre. Un corto rápido, no vamos a extendernos mucho en esto. Vamos a poner cualquier juego. Como saben, los que ya han visto el tutorial anterior de Here4Now, el tiempo de emparejamiento de un juego de esto en la nube es promedio, así que deberemos ver si algún juego está para ejecutarse en este momento. En este caso vamos a ir probando. Vamos a ejecutar este, que al parecer es el que más rápido nos va a dejar ejecutarse para hacerle la demostración. Hay una cola de espera de jugadores ya que es un juego en la nube. Entonces, aquí tenemos el juego. Tenemos las dos pantallas. Tenemos la pantalla del computador y la pantalla del teléfono. Y aquí aparecen los botones para hacer los movimientos y poder jugar desde nuestro teléfono. Bueno, mi gente, espero les haya servido este video. Saben que estamos acostumbrados a traerles a todos ustedes, los amantes de tecnología, estos trucazos. Y si los disfrutaste, te sirvió, no olvides suscribirte si eres nuevo en el canal, dejar un buen like y comentar, que se agradece muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao.